Hola, bienvenidos a un episodio más de Aquí te enteras. Esta vez con un tema que nos enriquece, nos enorgullece y, ¿por qué no?, nos gusta también el turismo. Y para eso tengo aquí a nuestra embajadora, la embajadora de Ecuador, la señora Verónica Bustamante. Vamos a hablar de lo hermoso que es Ecuador. Es un país pequeñito, pero inmenso en diversidad. Como por ejemplo, tiene la selva tropical de la Amazonía ecuatoriana, tenemos las playas, la parte de la costa, también tenemos hermosas montañas y nevados. Y no dejemos a un lado, aunque todo el mundo lo conoce, nuestras hermosas Islas Galápagos. Bienvenida, Verónica, a un episodio más de Aquí te enteras. Muchísimas gracias, Mónica. Un gusto estar aquí para poder conversar un poco sobre nuestro país, que como usted lo ha mencionado, tiene una gran riqueza, a pesar de ser un país pequeño, relativamente pequeño, porque si bien es uno de los más pequeños de América del Sur, el segundo luego de Uruguay, si lo comparamos con los países europeos, con Suiza, su superficie es alrededor de 6 veces mayor a la de Suiza, entonces es relativo. Ok. En su experiencia, le puedo preguntar cómo se siente usted de, de representar como embajadora fuera del Ecuador. ¿Qué es lo que más le llama la atención al estar fuera del Ecuador? ¿Y qué es lo que más extrañaría a usted? Bueno, América, en primer lugar creo que he tenido yo la suerte, la gran oportunidad de poder representar a mi país en el exterior, en distintos países, en donde he estado en misión como diplomática. Y precisamente uno de los aspectos eh, más importantes de la representación es mostrar nuestro país, dar a conocer nuestro país, tanto por sus riquezas naturales como las culturales, la gente, la diversidad en todos los aspectos. Y el turismo constituye una de las grandes maravillas que tenemos en el país, las oportunidades que se dan para el turismo. El turismo, así como también la cultura y tantas cosas que constituye algo muy placentero, el poder hablar, el poder tratar de incentivar, de difundir lo que tenemos y promover que haya más turismo, porque tenemos muchas posibilidades, muchas cosas que mostrar a todo el mundo. En el caso de la embajada, pienso que tiene acciones para impulsar el turismo. ¿Cómo lo piensan hacer o cómo lo quieren llevar a cabo? También puedo decir que es parte de nosotros como ecuatorianos ayudar en eso, ayudar a que el mundo conozca lo bello que es Ecuador. Eh, en ese caso también pues puedo pensar que la embajada tiene un papel principal. Efectivamente, así es. El papel de todas las embajadas, de los consulados ecuatorianos en el exterior, tiene uno de los como objetivos esta tarea de promoción del país. Y eso se lo hace de diversas maneras, evidentemente, como es el participar en festivales, en eventos Okay. culturales, como por ejemplo aquí en Berna, el próximo 24 de mayo estaremos participando, la embajada, junto con
las embajadas de los países del GRULAC, del Grupo Latinoamericano, en el festival gastronómico que se realiza ya desde hace algunos años aquí en la Plaza de la Catedral. En este festival se va a mostrar, obviamente, es un festival gastronómico, como su nombre lo indica, entonces habrán puestos, creo que de Ecuador vamos a tener unos 6, estamos organizando eso, con distintas comidas del Ecuador, es decir, como usted sabe, y ya lo mencionó, la gran diversidad del país cultural, geográfica, también se expresa en gran variedad de comida, a la riqueza gastronómica, y cada región tiene sus especialidades. Entonces aquí en este festival habrá stands de comida de la costa, como ceviches, también de la sierra, hornado, fritada, los yapingachos, ese tipo de cosas. También jugos de frutas tropicales, de nuestras frutas, como son la mora, la guanábana, el maracuyá, bueno, varias. Entonces, esa es una forma, y también habrá eventos culturales, musical, artístico, que sirven para dar a conocer en el país en el que estamos aspectos de nuestra cultura, de nuestro país, y que son distintas regiones, distintas costumbres y eso. Eso es un ejemplo. Podría mencionar también, tenemos previsto aquí en Berna para el mes de octubre, noviembre, el Festival de Cine Latinoamericano. Entonces ahí cada uno de los países de las embajadas latinoamericanas presentamos una película aquí en Berna, y eso también ayuda a dar a conocer el arte cinematográfico de nuestros países. Solo como Los dos eventos se realizan en Berna. Estos dos que he mencionado, sí, se realizan aquí. ¿Lo hacen en algún otro sitio o es únicamente en Berna? Esto es solo en Berna, y es desde hace algunos años que se han ido, que ya se ha conseguido. También tenemos que buscar los apoyos, en este caso de la ciudad de Berna, que nos apoya a las embajadas. Y es algo que se ha ido consolidando y la gente ya conoce, y ha tenido cada vez más. El año pasado, que yo ya estuve aquí, el Festival Gastronómico tuvo una gran acogida, muchísima gente, así que le invito, si no ha venido. No, la verdad que no hemos llegado a venir. Vamos a venir, es sí. muy, muy simpático, muy alegre, y porque hay también bailes, canto, expresiones, también artesanías, que las artesanías son otra de las expresiones culturales de nuestro país, y como usted sabe, Ecuador tiene una gran riqueza, diversidad en la artesanía, que también es un tema del cual se podría hablar mucho, como el sombrero de paja toquilla, que no sé si conoce la historia del sombrero, que es que a nivel internacional ha sido mal llamado como los Panama Hats. Exacto. Mal llamado porque en realidad, más bien a comienzos del siglo pasado, en Europa se lo empezó a denominar Panama Hats porque se embarcaba desde Panamá. Ah, ok. Y empezaron a utilizar ahí los trabajadores que construyeron el canal. Pero en realidad el origen es de Ecuador. Entonces de Ecuador iba a Panamá, y en otros países ¿Es exactamente de Cuenca? Hay los de la costa, el de Jipijapa, y también de la Suay, ¿no? ¿Hay diferencia entre los dos o son iguales? Bueno, hay ciertas diferencias, pero ambos son con la paja toquilla, y en todo caso
Las diferencias son, o sea, un sombrero de paja toquilla puede hacerse en pocas semanas como en muchos meses. Ok. Depende de lo fino del trabajo. Y por eso, Porque son hechos manualmente, ahí no utilizan maquinaria, ¿no? claro, Los sombreros es a la son mano. Tengo por artesanales, como ahí bien hay dice unas la palabra. fotos y son muy apreciados. Y es un trabajo artesanal sumamente minucioso, eh, muy apreciado también en el exterior, ¿no? Entonces, eso es yo creo, el sombrero de paja toquilla, que es reconocido como como un patrimonio intangible del Ecuador, ¿no? Eso es una de las artesanías, pero tenemos tantas otras como la tagua. Sí, Estos de aquí, por ejemplo, son pequeñas figuritas de tagua, que la tagua es el conocido qué como el bonitos. marfil vegetal, Sí, ujú. ¿no? Que es como semilla, que es durísima y por eso se lo conoce, y que sirve para hacer no solamente figuritas, sino botones. Ok, Botones de tagua, que es muy lindo. Pero tenemos, usted sabe, muchos textiles. Los bordados, sí, 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 bordados a sí. mano de todas las comunidades de las zonas interandina del norte, Imbabura, las comunidades de Zuleta y otras, Ok. los bordados muy lindos, muy En Otavalo también. Otavalo, todo, sí, Otavalo, Cotacachi. Cotacachi. Pues también somos también fabricantes de chaquetas en piel, en cuero. El cuero en la zona norte. Sí, El cuero y también las tallas en madera. sí. San Antonio, un pequeño pueblo en el norte que hacen tallas de madera maravillas, o sea, una habilidad de los artesanos. Después tenemos, bueno, muchos de textiles, cerámica, también en el sur, en Cuenca, la cerámica de Cuenca. Bueno, hay En gran artesanía diversidad. es diversa, Sí, 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 sí. pero en paisajes ya eso es. Yo muchas veces, cuando he ido a Ecuador, hay ciertos lugares en la sierra que usted mira y mira como una pequeña Suiza, Es verdad. porque es verde, las casitas por en medio, y a mí me hacía recordar, digo, pero esto se parece a Suiza. Entonces, geográficamente también somos millonarios, diría yo. Actualmente he visto que también en Ecuador están ya incentivando el esquí, por ejemplo. Veo a la gente que suben a la montaña, hacen senderismo, hacen montañismo, porque tenemos todos los recursos para eso. Pero quizás muchos de los ecuatorianos ni siquiera conocemos. No conocemos lo que nos ha dado el Ecuador, porque tenemos de todo. De todo. Como usted decía, pues con la artesanía, con la música, podemos hacer conocer al Ecuador, ¿no? Que la gente conozca un poquito más cada vez. Estando usted en Ecuador, se encontró con turistas extranjeros, amigos, que le preguntaron, ¿qué es el Ecuador? ¿Usted cómo lo identifica? Bueno, es verdad todo lo que ha mencionado justamente de la gran diversidad del país, la riqueza natural, cultural que hemos dicho, y las diferencias del país, de cada región. Tiene 4 regiones claramente diferenciadas: Galápagos, la costa, la región interandina y la Amazonía. Y cada una de ellas con diferentes climas, con diferentes geografías, con diferentes culturas. Entonces, yo a estas personas
a los extranjeros les diría que el Ecuador es como un mosaico por su gran diversidad, por su gran riqueza, y que en un territorio relativamente pequeño permite que uno pueda viajar desde la selva tropical a las montañas, a los volcanes nevados, a pesar de estar sobre la línea ecuatorial, en muy poco tiempo. Y después de estar en la costa del Pacífico, ir a la playa, esas magníficas playas que tenemos en toda nuestra costa, es una oportunidad, una gran ventaja. Sí. Que para los extranjeros pues, no hay que estar recorriendo miles de kilómetros. Podríamos decir que cambiamos de clima. Totalmente. En horas podemos cambiar de clima. Claro, eso nos pasa cuando vamos de Quito a la playa. Sí. Salimos abrigaditos un poco y llegamos y tenemos que empezar en la mitad del camino. Uno normalmente ya se pone ropa mucho más ligera y para llegar en short, porque si no... Sí. Y si hablamos ya de la selva, ya es todavía completamente diferente los climas. Como usted ha dicho, cada región se caracteriza por sus climas y su biodiversidad en animales. En la costa tenemos un tipo de animales, en la sierra es otro tipo y en la selva ya es lo mejor que tenemos. Y la fauna y la flora. Sí. La flora, las variedades que existen, bueno, sobre todo en la zona, en la Amazonía, variedades de pájaros maravillosos, los monos, todos los a nivel, bueno, en los peces. Sí. ¿No? Las tortugas también. Las tortugas y en Galápagos. Sí. Bueno, sí sabe que Galápagos es un sitio único, espectacular, y por eso fue reconocido como patrimonio cultural, patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO en 1978. El primer lugar, junto con Quito, como patrimonio cultural, en el año 78. Y Galápagos, que además tiene también muchas diferencias entre cada isla. Hay islas que son desiertas, otras con vegetación autóctona muy especial, pero lo que más notorio Galápagos es su fauna, ¿no? Las tortugas Galápagos, las gigantes tortugas centenarias, ¿no? Las aves maravillosas, los piqueros de patas azules, los lobos marinos, las focas, las iguanas tanto marinas como de tierra, y tantas otras especies que hay ahí. Y sin irnos a Galápagos, nos podemos ir a Guayaquil y encontramos iguanas. Sí. Que lo vemos en todo que lo vemos en todo el centro de Guayaquil. Ahora, sé que hay en una parte de Ecuador, que en agosto específicamente, si estoy mal me corrige por favor, en agosto hay cuando van unos pájaros, ¿cómo ¿migratorios? se llaman? Sí. ¿Cómo se llama el pájaro que tiene el piquito largo? ¿Cómo se llaman estos pájaros? Pelícanos, albatros. No, es el que tiene el piquito largo. No son carpinteros tampoco, son pequeñitos y el pico largo. Colibríes. Los colibríes, sí, ellos van a parearse en agosto y sé que hay unos árboles donde ellos se reúnen y es una espectacular, sí. Como las ballenas. Las ballenas, eso iba a mencionar, que también son migratorias y pasan por las costas ecuatorianas, y que es un atractivo muy especial, ¿no?
Ahora, no hay que olvidarse que Galápagos, lo que estábamos hablando, que en Galápagos son las islas que tienen un significado no solo histórico, natural y eso científico muy importante, porque Sí, fue sí. que al visitar las islas que Charles Darwin Ujú. entendió, se inspiró, comprendió con todos los estudios para los estudios que realizó para la elaboración de su teoría sobre la evolución de las especies. Ahí comprendió muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es algo, un patrimonio que tenemos y por eso la importancia de defenderlo, de preservarlo y que sea siempre cuidado. Y el Sí. turismo tiene que ser siempre muy respetuoso y es justamente muy dirigido, hay normas, o sea, hay que tener, hay que cuidarlo. De hecho, no todo el mundo puede vivir en Galápagos. Hay una cantidad de gente, lo que tengo entendido, mínima, porque por ejemplo yo no puedo decidir irme a vivir porque me apeteció y quiero vivir en Galápagos. Eso no es así. La gente que vive ahí tiene hasta un nombre, ¿no? En Galápagos. Entonces, hay una parte minoritaria que habita realmente Galápagos, por lo que usted está diciendo, para proteger y cuidar las islas. Sí. Ahora sí es la parte más llamativa del turismo. Y eso es lo que pasa, que mucha gente, y es increíble, Mónica, porque uno cuando vive, cuando ha estado en Europa, en otros países, hay mucha gente que ha oído de las Galápagos, pero no saben que las Galápagos pertenecen al Ecuador, que son parte del territorio ecuatoriano. Y uno les dice, pero es de Ecuador. ¡Ah! Gran Sí. sorpresa, ¿no? Y además, y desde el punto de vista de turismo, los extranjeros conocen, muchísimos conocen las Galápagos y van a las Galápagos. Pero en nuestro país no es solamente las Galápagos, es lo que más le distingue, lo que más se conoce. Pero como hablábamos antes, lo que tiene el país, el resto del país, el país continental, la zona continental para ofrecer, es mucho. O sea, Muchísimo. la Amazonía, bueno, que es un mundo fascinante, ¿no? La verdura, la vegetación, los ríos, y eso es algo que realmente yo creo que atrae mucho a la gente que va. Después la región interandina, que significa entre las montañas con estos nevados que permite tantas actividades y el visitar ciudades como no solamente Quito, Quito que patrimonio que también decíamos cultural, pero Cuenca. Cuenca es una ciudad muy linda, ciudades coloniales españolas, tenemos iglesias barrocas muy hermosas, pueblos con estas calles empedradas, las casas de techos de teja, De ¿no? tierra, de de tierra, el paja. barro, el Sí, de adobe, como barro, se llama, ¿no? exacto. O los paisajes interandinos con ahora se está haciendo también mucho turismo, paseos a las haciendas antiguas que permiten ir a los páramos en el campo, las lagunas. Las lagunas, Las exactamente, lagunas. porque tenemos varias lagunas. Sí, sí. Y ahí uno puede también conocer la cultura de la gente, todo lo que hablábamos antes de las artesanías y la gastronomía en cada región. Hablamos de gastronomía Sí, qué rico. y a su cabeza no le viene un plato. Claro que sí. Fanesca. La vanesca, Fanesca sí. porque estamos en época de Semana Santa. Sí, sí, ¿Ya? sí, la vanesca. Yo creo que es el único país del mundo en que se hace fanesca, no conozco otro. Mire, a mí alguien me preguntó justamente eso, porque yo hablaba de la fanesca y, a ver, es verdad que no a todo el mundo le gusta, porque es especial, tiene muchos granos y todo eso. Es una comida bastante Contundente. contundente. Y hubo alguien que me dijo, pero la fanesca es solo de Ecuador. Y yo dije, sí, porque jamás he escuchado en ningún otro país de América del Sur que hablen de un plato así.
Del resto he escuchado un poco, pero de la fanesca no. La fanesca es típica del Ecuador. Ya. Yo también creo eso. Y es muy interesante porque esto está, lo que decía, estamos en la época de Semana Santa. Y es un plato que tiene una historia, un origen muy interesante, porque incluye muchos granos. Ahora hay distintas versiones de la fanesca, de la que pueden hacer en Quito, al sur, en otras ciudades, ¿no? Cada uno también le pone su toque. Algunos dicen que es con 11 granos, con 12 granos, otros con 7, sí, o sea, principalmente, a ver, ¿qué lleva? Choclo, Melloco. mote, melloco le ponen en algunas partes, chochos, distintos tipos de frijoles, Sí. frijol negro, frijol blanco, las habas que son maravillosas, puede llevar arroz, puede llevar lenteja, garbanzos, y es decir, estos son productos originarios de las culturas, de nuestras culturas precolombinas, ¿no? Como es el maíz, por ejemplo, y que luego con la colonia se le van introduciendo otros ingredientes como son los lácteos, la leche, el queso, así. Y es entonces un Una fusión resultado, de las dos claro cosas. que sí. Ok. Y es solo granos. Semana Santa, que no se come carne, entonces ahí viene el elemento religioso de la religión que se lo empezó a preparar para la época de Semana Santa. Y es obviamente es un plato muy especial por su preparación, porque integra tantos granos, tantos ingredientes, y se lo decora con plátano, con maduro frito, con unas empanaditas pequeñitas que se hacen de masitas, con aguacate. Y huevo, un huevito duro, quesos. Y la fanesca es también, se lo come en la Semana Santa cuando también hay todas las fiestas religiosas y oportunidad para reuniones de tipo familiar, entre amigos. Entonces es el compartir. Tiene un gran sentido social, diría yo, que mucha gente está esperando cuándo va a ser la fanesca. Y para mí es maravilloso, bueno, la fanesca. La pero hay reunión, otras como usted cosas, o dice. sea, hablando de Quito, bueno, la zona de la sierra, bueno, la fanesca es especialmente para esa época, pero de ahí tenemos el hornado, la fritada, lo que ya mencionábamos. Y algo que se destaca mucho en Ecuador es la gran variedad de sopas. El país de las sopas. El país de y las sopas sopas maravillosas, sí. o sea, y con la sopa de quinoa, el locro, el arroz de cebada, el morocho. Y en la costa el encebollado. Que el encebollado el ha famoso, ganado porque es famosísimo. famosísimo el encebollado y el ceviche. Bueno, el ceviche, a ver, si a uno le preguntan cuál es el plato típico de Ecuador, ¿cuál le diría uno? Tal vez el ceviche, aunque también hay ceviche en Perú y en otras partes, pero el ceviche peruano es distinto. El nuestro es, bueno, hay ceviche de camarón, ceviche de concha, ceviche de pescado, pero tal vez el ceviche es lo más emblemático y es con uno de los productos que tenemos que son de los más importantes de nuestra producción y exportaciones, los camarones ecuatorianos. Y si hablamos de productos, claro, los camarones, pero no podemos dejar de mencionar las flores. Ecuador, un país conocido por las rosas. Sí.
las rosas maravillosas por sus tallos muy grandes, que son exportadas a muchísimos países, Estados Unidos, acá en Sí. Europa. Sí, a casi todo el mundo Y las tenemos, rosas ecuatorianas. estas son las ¡Ay, qué rosas, bonita! estas son las, ¿cómo les llama? Que son deshidratadas, ¿no? Que estas se conservan durante años, ¿no? Ok. Tienen, es un proceso que les hacen para guardarlas liofilizadas, algo así. Pero, a ver, camarones, El rosas. plátano. Bueno, el plátano y en todas sus El plátano, variedades. nosotros decimos plátano, pero mucha gente dice banana. Banana Ujú. y sus variedades y los chifles, que también Sí, ahora, el verde, todas que esas. también es único ecuatoriano los chifles. Yo no he No, escuchado en otro país que sí, hagan chifles. Por ejemplo, en el festival de la comida que sí, hacen aquí, cuando hacen en Lausanne algún festival así, chifles. no he visto chifles en ningún otro país que no sea Ecuador, que es para el encebollado, Ya, el chifle. sí. Pero ahora ya también exportamos los chifles, Ah, ok. justamente. Y en Lausanne se consigue. Yo he conseguido ahí para justamente la película del año pasado en el festival, a todas las personas les dimos una bolsita de chifles ecuatorianos, Ok. que son los Eso no chips, sabía, ¿no? los chifles. Ahora, Cacao también a ver, los exportamos. productos estrella, cacao. Sí. El producto estrella, porque, y en eso, aquí con Suiza, Suiza, tal vez el principal productor de chocolates deliciosos, maravillosos. Los más finos son hechos en base al cacao ecuatoriano, el cacao que tenemos allá, excelente. De hecho, cuando se va uno al museo del chocolate, Sí, ahí está la representación en grande, que es cacao del Ecuador. sí. Tenemos un gran orgullo también en el cacao. ¿Y usted Hay sabe, muchísimas Mónica, cosas. de dónde es originario el cacao? A ver, para mí es de Esmeraldas. Viene de A esa nivel parte. mundial, no. ¿De dónde se origina el origen del Ah, cacao? del África. Bueno, normalmente se conoce, no, es americano, el cacao es de Ah, América, pero hasta hace poco se decía que el cacao es proveniente de México, ok. ¿ya? Sin embargo, hay algo muy interesante, que hay estudios arqueológicos que se han sido realizados en los últimos 20 años que han demostrado que el cacao ya fue domesticado por pobladores del Alto Amazonas. ¿Qué quiere decir esto? Que el cacao ya fue utilizado para consumirlo Ujú. por ciertas comunidades que es la cultura mayo chinchipe, que es en Ok. territorio, actualmente territorio ecuatoriano. Eso demostraría que en esa época, que eso es hace 4.000 años, los pobladores de ahí ya utilizaban el cacao, ya lo consumían. Significaría que es anterior a los de A México. los de México. Y Oh, eso mismo ha cambiado un poco, es una, sabe, a nivel de historia, según los adelantos, las investigaciones, a veces van modificando ciertas creencias que uno tiene. Y actualmente sí, podemos decir que el origen del cacao, del uso del cacao, está en el Ecuador. ay, qué bien. Y en el Museo Del chocolate del aquí en chocolate Suiza. en Nestlé, en Cayer, Calle. tenemos entregamos una copia, una réplica Ah, ok. de una vasija, la vasija de Palanda, que es una vasija que se encontró en este lugar con restos de cacao.
lo que lleva a hacer estas investigación investigaciones Ok. que fue realizada por arqueólogos ecuatorianos junto con el Instituto de Desarrollo de Francia, ¿no? Un trabajo largo. Y en esa vasija que existe, la original, la tenemos, se encontraron los restos del cacao, con lo cual permite toda demostrar esta hipótesis, ¿no? Ok. Entonces, dentro de un poco las campañas que hacemos, las embajadas, también está eso, dar a conocer esa realidad, ese descubrimiento. Y aquí en Suiza hay esa réplica que entregamos ahí, y el año pasado yo también hice entrega de otra réplica de la vasija al Museo Rydberg en Zúrich. El museo Rydberg es uno de los más conocidos y grandes de Suiza, de historia y de historia de culturas de otros países. Y ahí está esta réplica, ya está ahí. Y hemos seguido en contacto y trabajando con el museo, y para el próximo año se va a organizar una gran exposición sobre las culturas, la arqueología de la Amazonía. Y como nosotros también somos un país amazónico, esperamos que haya también, que podamos traer el original de la vasija. Ya le contaré después. Esa es otra historia. Sí. Esa es otra historia. Pues tienen que estar muy atentos para saber e ir a visitar el ya museo le en Zúrich. contaremos para... Pues sí, nos quedaríamos hablando y hablando porque amamos nuestro país, sabemos que tenemos de todo y no terminaríamos. Ahora quisiera que usted les dé unas palabras a los ecuatorianos que no conocen Ecuador y sus pequeños sitios. Y hay muchos ecuatorianos que quizás nacieron y ahí se quedaron, crecieron y luego salieron de su ciudad. Y habrá muchos así. Actualmente, en la actualidad, yo veo que los ecuatorianos empiezan a salir más hacia afuera, dentro del Ecuador, pero a conocer más de Ecuador. Pero la gente de mi edad, por ejemplo, no. Quizás conocíamos 2, 3 ciudades porque son importantes, porque teníamos que ir a hacer cosas, pero no como ahora el mismo ecuatoriano está ejerciendo el turismo en Ecuador. Actualmente sí que se ve eso. Y es algo muy bonito. Por eso le pido que, por favor, dé unas palabras a los ecuatorianos. Sí, con mucho gusto, porque precisamente yo daría el mensaje de incentivar a todos los ecuatorianos que están allá y también a los ecuatorianos que están aquí cuando uno regresa al país, a tratar de conocer más sobre nuestro país. Muchas veces ocurre eso, que uno nace en un lugar y sale, y solamente cuando está afuera, en el exterior, empieza a enterarse, a averiguar, a conocer de cosas que teníamos ahí, que tenemos en el país. Y hay gente que después regresa y dice, ahora que voy a ir a Ecuador, quiero ir a visitar tal cosa, quiero ir a ver tal otra cosa, ¿no? Y también hay otros factores, evidentemente, que el turismo a nivel internacional y el turismo interno se ha ido desarrollando en los últimos años. Hay ahora, y también se trata de hacer un turismo que sea sostenible, es decir, que sea respetuoso de la naturaleza, del medio ambiente, de las culturas, de las tradiciones, y crear las condiciones para que esto se dé, condiciones de infraestructura, de a dónde llegar, de obviamente lugares donde comer, todo lo que puede ofrecer el turismo. Entonces, eso hay un gran crecimiento, el turismo interno ha crecido mucho. Ahora la gente en Ecuador sí
Le gusta a los de la sierra ir a la costa, a los de la costa ir a la sierra, el conocer la Amazonía, no solamente Galápagos, sino tenemos No, tanto. Y justamente sería para mí eso un mensaje de traten de conocer nuestro país y de promoverlo, exacto. promocionarlo y estudiar cosas, enterarse como esta historia, por ejemplo, del cacao, el origen del cacao. Viene de Ecuador, tenemos, o sea, son sorpresas y tenemos maravillas. Sí, así Entonces, es. invitarles a todos a que cuando puedan visiten, traten de conocer otros y que también lo hagan con sus amigos, con sus conocidos de acá de Suiza, que hay mucha gente que al suizo le gusta. Es un país que Sí, atrae mucho y que hay que vivirlo y hay que sentirlo. Por eso hay que ir. hablando de que vayan tanto los extranjeros como los mismos ecuatorianos, eh, he escuchado que la iglesia, la Basílica de Quito, ha hecho también, igual como en muchos países en Europa, la entrada ya no es que uno va y entra, ahora hacen una cantidad de personas entran, está muy, muy controlado eso, justamente para lo que usted dice, para cuidar y preservar la catedral, ¿no? Entonces no pueden ir sin antes, pues, informarse de que hay ciertos sitios que no se puede ir y comprar el ticket y entrar. Es más bien adelantarse con un tiempo y comprarlo para poder entrar, si no, está siendo un poquito complicado eso. Claro, eso es normal. Cuando hay un aumento del turismo, hay que tenerlo, hay que mantener el orden y tratar de, con la finalidad de preservar lo que se va a visitar, ya sean la naturaleza, lugares naturales o culturales, como el caso de las iglesias. Entonces es necesario, sabemos que un exceso de gente puede afectar y es necesario guiarlos, entonces hay que se hacen grupos, pero en todo caso eso es algo totalmente normal y cuando uno va y hay que revisar los horarios, obviamente, horarios de visitas de tales iglesias, los conventos maravillosos que también tenemos en Ecuador, que hay algunos que se visitan y otros todavía no. Los conventos de Ok. clausura, hay Ah, conventos ok. que no se pueden visitar, nadie, ni un No sabía que ecuatoriano. había cómo visitar, en cambio. Que no se No, visite, eso es claro, hay. conocido, pero que se visite no sabía. Ah, Sí, el ay, ay. mismo convento de San Francisco, por Ok, ejemplo, o Santo Domingo, ok. ¿ya? Los distintos claustros de estas iglesias maravillosas, pero hay otros que no. Que cada una tiene su historia. Nosotros vamos a llegar al final de nuestra conversación, que ha sido muy linda y muy rica. Me ha abierto el apetito hablar de la comida de Ecuador, que siempre nos viene a la mente cuando estamos fuera, ¿no? Todos los platos típicos. Eh, decirle muchas gracias, Verónica, y pues estamos aquí para continuar a que el mundo conozca Ecuador. De parte de Swiss Latino le damos las gracias de habernos permitido esta entrevista. Es para mí, Mónica, un gran gusto haber podido conversar con usted sobre nuestro país, nuestro maravilloso país. Le agradezco mucho por la oportunidad y sí, es verdad, uno empieza a hablar del Ecuador y podría seguir horas de horas, no pararíamos nunca. Así que para otra oportunidad podemos ver otros temas tal vez. Sí, cómo no. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y al público que nos ve cada día, pedirles que por favor compartan, denle like, que eso nos ayuda a crecer y sobre todo a compartir esto, que conozca el mundo entero, que Ecuador
es inmenso, tiene muchas riquezas. Hasta una próxima, gracias.